23 de marzo es un día especial para los nicaragüenses. Para mí, por supuesto, también, y es que hace 41 años Nicaragua vivió una cruzada muy hermosa que tuvo que ver en el mundo, como es la Cruzada Nacional de Alfabetización. Fue un encuentro entre dos culturas. Nosotros llegamos a aquellas montañas donde pues el campesino ni nos conocía, no conocía nada. Recuerdo que ni la luz eléctrica sabían qué era. Pues, pero el analfabetismo se redujo considerablemente y sobre esto vamos a estar hablando hoy. Hoy tenemos aquí a gente que protagonizó, que estuvo de alfabetizadores. Tenemos a Immanuel Urbina y a Luis Sandoval. Muchas gracias por estar aquí con nosotros recordando esta jornada histórica que vivimos los nicaragüenses y los jóvenes, porque en ese entonces éramos jovencitos. Éramos jóvenes, así es. Ajá, Immanuel, ¿dónde estuviste? Yo estuve en Huihuilino, de Segovia, en una comarca que se llamaba Palo Prieto, ¿verdad? Fui a alfabetizar de 18 años, lógicamente fui como un joven que desconocía, lógicamente, lo que era la montaña, y me fui porque honestamente no iba consciente de lo que iba a hacer. Fui porque la mayoría de mis brothers, mis amigos y mi pandilla de compañeros del instituto, Modesto Armijo, en aquel entonces Enrique Flores Guevara, iban a alfabetizar. Entonces dije, no me puedo quedar, yo también voy. Y me fui. Lógicamente que la experiencia que vivimos allá en la montaña fue algo que realmente es asombroso y yo podría decir que hasta tiene un carácter hasta divino, porque yo vine transformado totalmente. Adquirí una conciencia de clase, adquirí una conciencia de cómo el campesino se levanta a las 3, 4 de la mañana, va al campo, va a porrear frijoles, va a sembrar maíz, va a ordeñar la vaca, y cómo ese trabajo de los campesinos es lo que nosotros, ¿verdad?, logramos disfrutar a través de todos los productos que recibimos a través de la pulpería, el súper, etcétera, el mercado. Para mí fue una gran experiencia porque logramos entender que íbamos de la comodidad de nuestros hogares, que era lo conocido, hacia algo desconocido. Ir a alfabetizar a la montaña y sobre todo en Huihuilí, que había que atravesar en una panga el río Coco para llegar a la comarca donde nosotros estuvimos alfabetizando, no era fácil para un chavalo o un joven de 18 años. Sin embargo, consideramos que la mayor experiencia que nosotros obtuvimos con haber participado en la Cruzada Nacional de Alfabetización es que pensamos que nosotros íbamos a darle vuelta a los campesinos, y a quienes nos dieron vuelta fue a nosotros. Realmente los campesinos son una fuente de sabiduría. Puede ser que no sabían leer y escribir, pero los campesinos tienen una gran sabiduría, son una gran escuela y son unos grandes maestros. Solo quiero mencionar, para darle pase a mi compañero que está conmigo, recordar unas palabras del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, cuando le preguntaron, doctor Saramago, ¿cuál ha sido la persona más sabia e inteligente que usted ha conocido en el mundo? Y Saramago, ante todos los periodistas del mundo recibiendo el Premio Nobel de Literatura, dijo, la persona más sabia que yo he conocido era un campesino que no sabía leer y escribir. Eso nos demuestra que realmente la sabiduría no viene por los grados académicos, la sabiduría viene por la escuela de la vida. Y la Cruzada Nacional de Alfabetización, que la iniciamos un día como hoy, 23 de marzo de hace 41 años, ha sido la escuela, la Universidad de la Vida más grande de mi vida y de todos esos 115,000 jóvenes que fuimos a hacer una nueva Nicaragua. Sí, ajá, Luis Sandoval, estuvo en San Francisco Libre, cuyo responsable fue mi hermano, Paul Suárez, ¿verdad? Sí. Estuvo Paul ahí de responsable. A ver, cuéntanos tu experiencia. Bueno, ¿Qué edad tenía? Tenía exactamente, acababa de cumplir 14 años, cuando escuché que empezaba la cruzada, que empezó, recuerdo el anuncio, como yo recuerdo, pues que empezó como en enero o febrero. Entonces, como yo apenas estaba en 6º grado, yo iba al instituto Modesto Armijo en ese tiempo porque tenía cierta relación de cuando la insurrección y el tiempo que pasábamos ahí con el movimiento estudiantil, entonces yo fui a ver qué estaba pasando y me di cuenta que era la cruzada. Entonces estaba en 6º grado, 14 años, todos los chavalos, no todos, unos pocos iban, pero los mayores ya iban, entonces yo me integré a las escuadras sin pedir permiso, pues.
simplemente estuve ahí y recibí el entrenamiento y después nos nombraron, como éramos los más chiquitos, nos separaron y nos pusieron mascota cada uno de cada escuadra. Entonces yo era la mascota de la escuadra que nos tocó ir a San Francisco Libre, a San Benito 1. Recuerdo pues que me impresionó bastante cómo nos recibieron los campesinos. Los campesinos estaban emocionados cuando nos vieron, que a mí llegaron a traerme en un caballo. Y el señor agarra mi mochila y me dice, móntese. Entonces yo no sabía andar a caballo, pero él viene y me monta, pues me agarra y me pone como un niño, porque era un niño. Entonces era tan largo que el caballo avanzó como 5 minutos y ya llegamos. Es decir, a 2 cuadras de donde nos dejaron los camiones era donde yo iba a alfabetizar. Y ellos con tanta emoción y amor me llegaron a traer un caballo, pues ellos estaban emocionados. Y eso es algo bueno, pues, saber. Aprendí muchísimo. El campo me gusta a mí porque yo fui a la cruzada y aprendí a sembrar, aprendí a ordeñar, aprendí a enrejar el ternero, a cortar leña, que cuando me van a cortar leña recuerdo que eran 3 gajitos, 2, 3 palitos así, y yo ya iba agachado así porque no era del campo, no sabía cargar. Y así fue aprendiendo poco a poco. Y bueno, muy interesante que a mi corta edad enseñé a 8 campesinos, 6 quedaron alfabetizados y 2 semianalfabetos. Y terminé casi 3 o 4 semanas antes de la cruzada. Y me mandaron más adentro de San Francisco Libre, creo que se llama el Cerro El Bijahue, a terminar de alfabetizar a 2 señores que yo ya los miraba tal vez que tendrían unos 60 años, ya estaban ancianos ellos. Y a esa casa llegué pues ya de último. Entonces, importante pues eso para mí en la vida, aprendí mucho, agarré conciencia de que el campesino humilde y pobre siempre lo recibe bien a uno y trabaja duro, y eso aprendí yo de ellos, pues a tratar el campo porque me gusta mucho, pues. He hablado siempre de mi experiencia, fue un encuentro realmente de 2 culturas, pues porque nosotros éramos de la ciudad y ni nos imaginábamos cómo vivía la gente del campo, así como la gente del campo no sabía casi nada de las ciudades, no sabía cómo. Yo hablaba dando clases de televisión y la gente se quedaba, bueno, ¿qué es televisión, verdad? Sí, pero también cometimos algunos errores que llegamos a crear necesidades, porque llevábamos papel higiénico y yo no usaba. Llevábamos champú y ellos no lo conocían. Llegamos a crear hasta cierto punto. Pero fue bien interesante, aprendimos igual a ordeñar, a hacer tortillas, a traer agua del río, a llegar a hacer letrina. A cazar. Eso fue importante, llegaron a cazar. A levantarnos temprano, a ir a trabajar con ellos. En la madrugada. Porque hay que ser honesto en algo. O sea, al inicio, la primera semana no es cierto que nos levantamos a las 3, 4 de la mañana para ir con nuestro papá campesino a trabajar, no es cierto. Seguíamos pensando en la comodidad de los Managua. Yo me levantaba a las 9 porque yo alfabetizaba en la tarde. Entonces, yo tranquilo, pero después como las mismas capacitaciones y el despertar de la conciencia, yo decía, no, me mala onda, él se levanta temprano y yo me quedo acostado. No, tengo que levantarme temprano y acompañarlo. Pero quisiera aprovechar para unos datos importantes. Primer dato, recibimos en 1980 un índice de analfabetismo de un 56% y logramos reducirlo en 5 meses a un 12.6%. Otro dato importante, Nicaragua no fue declarada territorio libre de analfabetismo en 1980. Fuimos declarados territorio victorioso contra el analfabetismo, porque según los parámetros de la UNESCO, para ser un país declarado libre de analfabetismo, o un barrio, una comarca, un municipio, tiene que tener menos del 5% de analfabetismo. Y nosotros llegamos al 12.6%, no éramos libres, fuimos victoriosos. Fue una hazaña apoteósica, una epopeya cultural y educativa grandiosa y monumental, pero no logramos pues declarar nuestro país libre de analfabetismo. Entonces ese dato es importante porque a veces logramos confundirlo, como que en los 80 fuimos libres. No, fuimos victoriosos. Recibimos por esa hazaña de haber, nos declaró la UNESCO además la movilización y participación popular más grande del siglo XX. Ningún país del mundo había logrado movilizar tantos jóvenes a un proyecto social como lo hizo Nicaragua. Por eso es que nos dan el premio internacional, además de los logros académicos
y los logros en materia de alfabetización nos dan el premio internacional Nadia Skakutskaya, porque Nicaragua hizo una hazaña extraordinaria. Primero porque la tarea era, además de enseñar a leer y escribir, era una tarea humanitaria. Y sobre todo porque, como decía Rubén, se unieron tantos vigores dispersos. Todo el pueblo se unió alrededor de la alfabetización. Ahí no habían colores políticos, ni raza, ni realidad. Ahí no había nada. Ahí solo habíamos mujeres y hombres dispuestos a entregar todo por una vocación de servicio, por enseñarle a los obreros y campesinos que no sabían leer y escribir. Entonces, eso es importante que el pueblo lo recuerde, y todos los que fuimos protagonistas entendamos de que hicimos algo que realmente cambió la historia educativa de este país. Parece que todo el mundo habla mucho hoy en día. ¿Has estado en un cuarto donde pareciera que todos estaban hablando simultáneamente? Qué gracioso, ¿no? Pero uno no aprende nada mientras está hablando. Hemos tratado de hablar menos estos días y nos han sorprendido las cosas que uno puede aprender al observar y escuchar. El diploma que yo recibí de las milicias obreras de alfabetización. Yo estuve, con mucho orgullo lo digo, en el CUA, en Bocaicito, adelante del CUA. Y fue una participación pues que quedará en la mente y en los corazones de nosotros. Bueno, les decía que a partir del 80, nosotros concluimos y regresamos en agosto, pero hay alguien que comenzó, que impulsó hasta la fecha lo que es la alfabetización en Nicaragua, por lo que obtuvimos tantos premios. Él es el maestro Orlando Pineda. Muchas gracias, profesor Pineda, para que nos hablara. Usted estaba ahorita en un acto, ¿no?, del Ministerio de Educación. Sí, es que, como todos los nicaragüenses sabemos, hoy estamos cumpliendo 41 años, Elsa, de aquella mañana en que, con los corazones tan grandes, con lágrimas en los ojos, de felicidad, miles y miles de jóvenes en la plaza marchaban rumbo al CUA, al CUA, tu mamá allá a Ciuna, imagínate, Ciuna, tus hermanos por otro lado, sí, toda la familia de ustedes. Vine en el CUA, Paúl en San Francisco Libre. Fíjate. Entonces, y así como ustedes, miles de madres miraron marchar a sus hijos. Vos tuviste la dicha de que tu mamá también fue a participar en la cruzada. Y eso es bonito como familia, ¿no? Y hoy el Ministerio de Educación estaba despidiendo, o estábamos despidiendo, a centenares de jóvenes que iban también para otros lugares, a continuar la tarea. Porque no es cierto, y lo decía Manuel y los compañeros que estaban acá ahorita, no es cierto que la alfabetización se terminó en la Cruzada Nacional. Se hizo la proeza más grande histórica de este país, porque bajar los índices de analfabetismo, se dice estadísticamente, del 50% al 12.9% es una cosa grande, pero Elsa, tenés que estar clara que era más del 50%. Fíjate bien que solamente Río San Juan tenía el 96% de analfabetismo. La costa atlántica norte y sur tenían otro más de 80%. Por algo la revolución, por algo la Dirección Nacional la declaró zona especial 1, 2 y Río San Juan 3, porque en realidad era demasiada la situación de analfabetismo, demasiada la situación de problemática educativa y de salud que había en esas zonas. Entonces, por tanto, nosotros pensamos que la proeza es de un 64% a un 12.9%. Una hazaña histórica, no solo para Nicaragua. Nosotros diríamos que tuvo repercusiones en todo el mundo. El mundo internacional y la misma UNESCO, después te hablo de la UNESCO, el mundo internacional estaba enamorado de nosotros
porque habíamos logrado quitar la dictadura más criminal de América Latina. Pero con la gran hazaña de la alfatiación, con ver el mundo entero, jovencitas como vos, que cuenten, más mujeres que varones, ¿viste? En la cruzada. Jovencitas y jovencitos de 15 años, de 14, de 13, a las montañas del Cuá, a las montañas de Río Blanco, a las montañas de Jinotega, a las montañas de Matagalpa. Es grande. Entonces, dice el mundo entero, Europa, qué barbaridad, qué ejemplo más grande de juventud, dejar sus condiciones de un tapesco, si querés aquí en Managua o en Granada, e irse a remontar a esas montañas donde existía todo verde, donde los ríos cantaban, donde los ensontres hacían el amanecer más lindo del mundo. Pero ahí estaba una muchachita de 13 años, 14 años. Y eso conmovió al mundo entero, de tal manera que el mundo se enamoró de nosotros. Y claro, no solamente se enamoraron de palabras, sino que cuando se escuchó la gran participación que iba a haber de muchachos y se miraba en las noticias, en el mundo, la práctica de los jóvenes, cómo tenían que practicar para poder aguantar las caminatas que iban a ver y que hubieron. Entonces hubieron españoles, exactamente catalanes, y del pueblo vasco, del País Vasco también vinieron alguna gente, de República Dominicana, de Panamá, vinieron de México, vinieron de Cuba, lógico. Entonces el mundo entero también se acercó a donde nosotros y participó en distintas tareas. Por eso es que hay un número que hay veces se habla de un 68% de participación de los brigadistas, pero no se meten también a los que vinieron de otro lado, pero no se meten también, vamos a suponer, Río Blanco, ejemplo. Los brigadistas llegaron a Río Blanco, pero de Río Blanco salieron muchachos hacia la montaña. Llegamos a Matagalpa, pero de Matagalpa ciudad, salieron muchachos hacia la montaña. Pero eso hay veces yo creo que no cuentan, sino que cuentan solo los que salieron de Managua para allá. Yo creo que hay más de 115.000, pero si nosotros hablamos de 115.000 en cuanto a la participación. ¿Y usted cuántos años tenía y a dónde fue? Yo tenía en ese momento, yo tenía 35. Vamos, hoy tengo, el 23 de agosto voy a cumplir 76. Ya tengo el pelo muy blanquito, pero el ánimo lo tengo siempre como ese 23 de marzo. Como el ánimo que tengo es como el de hace 41 años. El ánimo que tengo es gracias a que siempre he tenido la gracia de Dios de que desde el propio 23 de marzo que tuve que dirigir, pues yo no alfabeticé, yo dirigía 7.525 jovencitos. ¿De qué zona estaba usted dirigiendo? Rama, Nueyney y Entre los Bueyes. Yo estaba en esa zona que una zona bien difícil. Muy difícil, muchos ríos. Acuérdate que ahí tenés el Siquia, el Nico, el Rama, ríos totalmente bien caudalosos, que teníamos que tener el cuidado de que los muchachos a la hora de cruzar los ríos en los pequeños botes teníamos que poner una muchacha recia con una muchacha delgadita, porque no podíamos, no es la locura de decir yo me monto aquí, no, se trata de disciplina, porque la disciplina de aquel tiempo y la disciplina de este momento no pueden uno echarla a un lado. La disciplina tiene que ser bien importante en la vida. Todavía nosotros vivimos recomendando de que cuando se van a organizar brigadas para lo que sea, es sumamente importante capacitar a esa gente cómo van a viajar, cómo van a llegar al lugar y qué es la tarea que tienen que hacer, pero principalmente con la disciplina. Y especialmente hablar el lenguaje
de la gente que está allí. Porque no estoy hablando de que si digamos de los misquitos, no estoy hablando de misquitos, estoy hablando que muchas veces tenemos que sabernos comportar a la hora de llegar donde los campesinos. Nosotros no podemos llegar como que nosotros somos los sabios, nosotros no podemos llegar como que si nosotros somos los que lo sabemos todo. En primer lugar, el campesino podrá ser iletrado, pero es un hombre o una mujer con miles de conocimientos que nosotros no conocemos. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque en la vida, para poder ganarse el corazón de la gente, tiene que prevalecer la base fundamental de la vida, es la humildad. La humildad es la parte más importante de cualquier persona. Por muchos títulos que tengas, tienes que comportarte con humildad, porque si no, de nada te van a servir los títulos a la hora de estar en esa comunidad. Es como cuando vas a la zona de los misquitos. Si vos no tenés la humildad de platicar con el consejo de ancianos de allí, de cada comunidad, vos nada haces, porque vos no te pueden enfrentar al pueblo sin el permiso del consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque hay que respetar los tipos de organización de cada una de las comunidades, así sean mayagna, o así sean misquitos, o así sean de la zona indígena Rama. Y usted dirigiendo la educación de adultos, actualmente, ¿cómo están los índices? Hoy por hoy, ¿cómo están en Nicaragua? Mira, en primer lugar ha prevalecido en gran medida que aprendimos de la movilización y participación de la Cruzada Nacional. A partir de ahí, todo ha sido movilización, porque si bien es cierto, decía Manuel recientemente, que la UNESCO nos nombró la movilización y participación más grande del siglo, pero no nos hemos detenido. El mundo entero sabe que Nicaragua para todo mueve gente. Mueve a las cortes de café antes, mueve a las construcciones de escuelas, mueve para las construcciones de salud. Entonces siempre hemos vivido en movimiento. Eso no sirvió, porque cuando trajimos al Yo Sí Puedo a Nicaragua, que Fidel Castro nos regaló al Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2005, 5.000 televisores, 5.000 VHS, etc., con eso nosotros logramos montar una nueva campaña de alfabetización, pero ahora con muchachitas de 15, 16, mientras nosotros ya teníamos 50, 60. Entonces con esas muchachitas y esos muchachitos de ahora, logramos en el año 2009 bajar los índices de analfabetismo a menos del 5%. Me parece, sí, que nosotros le hemos hecho grandes recomendaciones a la UNESCO. Una recomendación muy importante que tiene que tener la UNESCO es que no basta que un territorio se declare libre de analfabetismo con menos del 5%. No basta. Porque ¿de qué te sirve que lo bajes a menos del 4 o del 3%? Si ahí todos los niños tienen que estar en la escuela. Vamos, para que eso no sea un nuevo ejército de iletrados. Y además, todas las personas que vas alfabetizando también tienen que entrar al primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, para que no venga el retroceso. Esas recomendaciones nosotros ya se las hemos dado a la UNESCO, principalmente las copió en Río San Juan, cuando en el año 13 de octubre de 1987 declaramos a Río San Juan el primer departamento libre de analfabetismo de América Latina. Y ahí la UNESCO nos vuelve a dar la medalla, el premio Nadezhda Krúpskaya, ELSA. Nosotros en Nicaragua somos los únicos en el mundo que tenemos 2 veces el premio Nadezhda Krúpskaya. Nosotros somos los únicos en el mundo que desde la Cruzada Nacional de Alfabetización hasta nuestros días no nos hemos descuidado de seguir alfabetizando, porque no es cierto que si vos ya bajás al 1% ya debes de retirarte. No, tenés que continuar, aunque tengo que decirte que jamás de las jamases nadie va a tener el 0%, nadie, porque siempre va a haber alguien, siempre van a haber 10, 20, 30, 100 o 200, y depende del capital de la población de esa nación, así sacas el porcentaje de analfabetismo. A veces depende de la cultura también, de zonas muy alejadas que muy prefieren alejada. mandar a los hijos a trabajar al campo También, y no mandarlos a la sí, escuela.
También tenés que ver con la participación de los jóvenes en una república, ¿verdad? Pero también tenés que ver con la voluntad política de los gobernantes de cada una de las naciones. Aquí tenés un ejemplo bien triste. Mientras los indígenas de Nicaragua tienen el 3%, porque a mí me ha tocado ese trabajo con jóvenes, ¿verdad? Yo he estado en Río San Juan, en Río Coco, vos lo sabés, yo he estado en Alal, Santa María, Betanía, Mucuguas, toda la zona mayana, y ahorita estamos con los indígenas Rama, hasta tenemos una escuela de computación allí, a la cual te invito que un día vayamos a mirar eso, una escuela de computación en la isla Ramaquí. Mientras nosotros estamos con una escuela de computación en Ramaquí, mientras nosotros ya hemos logrado la erradicación del analfabetismo a nivel indígena con el 2 o 3%, allá los indígenas del Amazonas ni lo vuelven a ver, y eso es una injusticia, eso es incorrecto. Entonces, por eso te decía que muchas veces, no,